Hola, soy Lilia Castro y te doy la bienvenida a otra cápsula de estadística. Es una lección corta cuyo fin es complementar a la lección previa de pruebas de hipótesis y también es el antecedente de la última lección de este módulo, que son los intervalos de confianza. Ya no hablaremos del cálculo del valor P, sino que haremos énfasis especialmente en la interpretación, en los valores P más utilizados y especialmente en los errores más frecuentes en su uso. ¿Por qué se usan los valores P? En primer lugar, porque son fáciles de calcular. Ya habíamos hablado de esta parte de los paquetes estadísticos que hacen todo el cálculo de los valores P y de otros muchos más estadísticos. Y entonces es muy fácil también que con un solo número yo pueda hacer una interpretación. Y esto es basado en un punto de corte. Recordaremos que tenemos un valor crítico. A partir de este comparamos un valor del estadístico y vemos si queda en el área de rechazo o en el área de aceptación. Otro motivo que subyace es que el investigador que obtiene resultados significativos ya se siente satisfecho porque logró su meta. Y de alguna manera, aunque logró demostrar estadísticamente esta significancia, realmente cuánto habrá conseguido mejorar la comprensión del fenómeno que estudia. Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Utilizaré nuevamente un ejemplo para ayudarme a explicar la interpretación del valor P. Consideremos que tenemos un investigador que sospecha que las personas que están expuestas a un factor determinado están en mayor riesgo de contraer cierta enfermedad que las personas que no lo están. Y entonces el investigador se propone demostrarlo matemáticamente. Como ya hemos mencionado, parte de una hipótesis de trabajo o investigación. Entonces él cree que hay una diferencia entre el grupo expuesto y el grupo sin exposición, que podría ser un grupo de control, en lo referente a la frecuencia de una enfermedad. Posteriormente, se plantea una hipótesis estadística. También hemos dicho que la hipótesis nula se plantea en términos de igualdad. Entonces, una posible forma de plantear este problema es a partir de la diferencia entre las frecuencias de la enfermedad en ambos grupos. Y si esta diferencia es igual a 0, querrá decir que no hay diferencia entre los grupos, es decir, no hay efecto. Por el contrario, la hipótesis alternativa va a marcar la diferencia. En este caso, estaríamos hablando de una prueba de dos colas porque estamos hablando de desigualdad. Posteriormente, el investigador va a determinar el margen de equivocación que está dispuesto a tolerar y con ello va a fijar el valor de alfa. Recordemos que el valor alfa es el error tipo 1 y con este valor va a proceder a calcular el valor P. P entonces será la probabilidad de observar que la diferencia encontrada entre los grupos es así o más extrema siempre y cuando la hipótesis nula sea correcta. Si el valor P es menor al valor fijado por el investigador, es decir, 0,5 la mayor parte de las veces, 0,01 o 0,10, vamos a descartar que los resultados observados se atribuyen solo al azar, cuando en realidad no hay una diferencia. Otra interpretación de este valor
es que existe una incompatibilidad entre los datos observados y la hipótesis de nulidad, y se considera suficientemente grande como para poder descartar esta hipótesis y entonces proceder a aceptar la hipótesis alternativa. Ya habíamos visto que si el valor P es mayor a alfa, vamos a considerar que no hay suficientes indicios para descartar la hipótesis de nulidad. Otra interpretación que le podemos dar al valor P es la probabilidad de observar diferencias mayores o iguales a las observadas en la muestra bajo la hipótesis nula. Esto es, si la hipótesis nula es cierta. Como se puede observar, el valor P es una probabilidad condicionada y la condición consiste en que la hipótesis nula sea cierta. También se dice bajo la hipótesis nula. Veamos algunos ejemplos de planteamiento de hipótesis nula. En el primer caso, tenemos la hipótesis nula planteada en términos de una proporción igual a un valor, y en este segundo caso tenemos la proporción del grupo 1 igual a la proporción del grupo 2. En este bloque tenemos la hipótesis nula de la media poblacional igual a un valor específico, o bien se comparan dos grupos, las medias de dos grupos, o bien las medias de K grupos. También es posible plantear otro tipo de hipótesis, por ejemplo, cuando queremos saber si la distribución de una variable es igual a una distribución determinada, planteamos una hipótesis nula y comparamos con el tipo de distribución que quiero. En este caso sería una normal. Viendo gráficamente esta probabilidad, si nosotros consideramos que la hipótesis nula es cierta, quiere decir, por ejemplo, en este caso, que la proporción de estos grupos va a ser igual. Y entonces, la probabilidad, dado que los grupos son iguales, de que yo me encontrara que un resultado así, el que yo vi en la muestra, o más extremo, es muy, muy, muy pequeñito. Por lo tanto, es improbable que yo, o muy poco probable, que yo encuentre un resultado así, dado que son iguales. Por lo tanto, no pueden ser iguales. Con esta probabilidad no pueden ser iguales y entonces uno decide que son diferentes. A medida que yo tengo un valor P de significancia estadística muy pequeñito, en esa misma medida va a aumentar los argumentos para rechazar esta hipótesis de que es igual y entonces apoyo la hipótesis de que hay diferencia. En la lección de pruebas de hipótesis ya se habían dado las pautas para elegir el nivel alfa de significancia. Ahora simplemente veremos qué decisiones se toman frecuentemente a partir de este valor. Cuando un valor P es menor a 0.05, y estamos hablando de uno de los estudios en donde se planteó el alfa igual a 0.05, en general las decisiones que se toman son rechazar la hipótesis nula, ya que parece que el azar no va a explicar toda esta diferencia, el efecto que se encuentra va a ser mayor que el error de muestreo, concluimos que no hay diferencias estadísticamente significativas, por lo que existe evidencia a favor de la hipótesis alternativa y que los datos encontrados son poco compatibles con la hipótesis nula. Por otro lado, cuando tenemos el valor de P mayor o igual a 0.10, con esta probabilidad no podemos rechazar la hipótesis nula, ya que estrictamente no podríamos descartar que el azar explicara esta diferencia.
tenemos un 10% de una probabilidad prácticamente de un 10% o más. Pensemos, el error puede ser similar al efecto. No hay diferencias estadísticamente significativas, ya que no existe evidencia a favor de la hipótesis alternativa, y entonces los datos encontrados son compatibles con la hipótesis nula. No habíamos mencionado que los valores P son arbitrarios, pero ya son convenciones que se utilizan en la práctica diaria. La principal equivocación en la interpretación del valor P radica en que no se calcula la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, sino la probabilidad de observar lo que vemos en la muestra, o algo aún más extremo, si la hipótesis nula fuese verdadera. Dentro de los errores más comunes en la interpretación, también tenemos que es pensar que un valor P, de algún modo, cuantifica la magnitud de la diferencia encontrada entre dos grupos sometidos a comparación. En parte, esto se debe a una confusión semántica, ya que en el lenguaje común y corriente, significativo equivale a decir importante o destacado. Pero un valor P no refleja en absoluto la magnitud de la diferencia que el investigador encuentra, sino la probabilidad de haber observado esa diferencia si en realidad no hay ninguna. Sobre la base de un resultado estadísticamente significativo, se podría concluir que un medicamento supera a otro en eficacia, pero lo que no se puede es decir si es tanta su superioridad que se justifique exponer a un paciente a los efectos secundarios, si es que hubiera. Para fines prácticos, lo que le interesa conocer al investigador es la magnitud de la diferencia, para lo cual el valor P carece por completo de utilidad. Otro error es pensar que un valor P mayor confirma que la hipótesis de nulidad es correcta. Es decir, si P es mayor que alfa, decir que la hipótesis de nulidad es correcta, o que representa la posibilidad de que lo sea. La estadística, basada por entero en probabilidades y frecuencias, no cuenta con ninguna herramienta que sirva para confirmar la hipótesis nula. Siempre hay una posibilidad, por remota que ésta sea, de que a la luz de los datos una hipótesis nula parezca verdadera aún siendo falsa. Y esto es por la aleatoriedad. Estamos hablando del error tipo 2. El no poder rechazar la hipótesis nula no equivale a poder confirmarla, como ya lo habíamos visto. Y la diferencia entre una cosa y otra influye decisivamente sobre las conclusiones que pueden derivarse de un estudio. Hemos visto también que cuando un resultado no tiene significancia estadística, generalmente una de las recomendaciones es aumentar el tamaño de la muestra para aumentar la significancia. Se sabe que mientras más grande una muestra, menor es la influencia del azar sobre los resultados y menor la probabilidad de cometer errores de interpretación. El problema con esta afirmación es, precisamente, que es cierta para cualquier resultado y por ende es completamente vacía. En otras palabras, cuando una muestra es lo suficientemente grande, cualquier resultado puede cobrar significancia estadística, razón de por sí suficiente para dudar del valor de estas pruebas. Cuando nos referimos a pruebas,
lo hacemos a pruebas de hipótesis estadística a las que se les asocia con este valor P. Otro de los errores en la interpretación es precisamente el relacionado con la arbitrariedad de los valores de alfa, ya que estos, como habíamos visto, son fijados por convención y no atienden a los antecedentes de un problema en particular ni a las consecuencias prácticas de tomar decisiones basadas en el uso de este nivel de significancia. La elección de alfa debe contemplar los fines del estudio y el uso que tendrán sus resultados a la luz de los conocimientos derivados de estudios anteriores. Los valores de alfa son convencionales, son arbitrarios y carecen de respaldo teórico. Por ejemplo, si obtenemos de un estudio una P igual a 0.045, se debería concluir que los resultados tienen significancia. En cambio, si la P sale igual a 0.05, decimos que no son significativos. Estas dos conclusiones son radicalmente distintas. Y si ustedes observan, la conclusión va a derivar de una diferencia de 0.005, considerando el valor de P. Finalmente, el último error en la interpretación sería tener que partir de la premisa de que la hipótesis de nulidad es verdadera. Todas las pruebas de hipótesis se basan en una suposición que rara vez se cumple en la práctica. Porque esto querría decir que en principio todos los grupos que estamos comparando tienen exactamente el mismo valor. La mayoría de las hipótesis de nulidad son falsas, porque en la vida real, dos grupos nunca son idénticos con respecto a una característica determinada. Para muchos investigadores, este supuesto de las pruebas de hipótesis encierra un error conceptual que los induce a que realmente no confíen en ellas. Esta presunta falsedad a priori de que toda hipótesis nula es verdadera, pues menoscaba la integridad de las pruebas de significancia estadística o las pruebas de hipótesis que se basan en un valor P.